Gracias, gracias. Qué pena. Nos hubiéramos quedado sin la grabación. Muchas gracias. Bueno, sí, aquí sale ya el aviso de reunión. La grabación se ha iniciado. Bueno, entonces íbamos a hablar acerca de lo que son los conceptos preliminares, es decir, lo básico en computación y en informática. Entonces, lo primero es tratar de entender qué es computación e informática y habíamos dicho la sesión pasada que computación e informática es ese conjunto de disciplinas y técnicas desarrolladas para el tratamiento automático de la información, todo usando el computador. ¿Listo? Y entonces aquí surge una nueva frase, una nueva palabra, computador. ¿Qué es computador? Pues computador es esa maquinita electrónica que se encarga de procesar datos con el fin de obtener información en un determinado tiempo y con gran precisión, permitiendo el manejo de grandes volúmenes de información. Básicamente, el computador viene siendo es un dispositivo que es capaz de aceptar datos de diversas formas, procesarlos, ¿sí? De acuerdo a principios preestablecidos y dar una información significativa como resultado de ese proceso de transformación de esos datos, ¿ok? Entonces, digamos que, pues gracias al computador hoy en día las cosas son mucho más rápidas, son más ágiles y logramos obtener información en tiempo real para poder tomar decisiones mucho más acertadas, ¿ok? Pero cuando hablamos de computador, ellos nos dicen que es que ese computador lo que se encarga es de procesar unos datos. ¿Y qué es un dato? Ok, datos es el término que usamos para describir las señales con las cuales trabaja el computador. Entonces, cuando nosotros le estamos metiendo, estamos digitando una carta, ¿sí? El computador no es que esté guardando la carta a su novio, a su jefe, ¿no? Él lo que guarda son datos y que son los convierte él en unos y ceros y eso lo almacena dentro del espacio, dentro del disco duro del equipo, ¿ok? Eh, y luego cuando nosotros ya hemos guardado esa carta y la necesitamos recuperar, le damos la instrucción, simplemente le damos doble clic a la carta y él lo que hace es todos esos unos y ceros, como la guardó, la transforma y la convierte en la carta que usted digitó tranquilamente, ¿ok? Entonces, eso es lo que se hace. Esos son los datos, esos términos que usamos para describir las señales con las cuales trabaja el computador. ¿Listo? Pero también hablamos que procesa datos. O sea, estos datos ya sabemos lo que es, pero ¿qué es eso de proceso? ¿Cómo lo procesa? Entonces, ese proceso lo realiza lo que conocemos en el equipo como el procesador, que es la parte más importante del equipo. Cuando uno mira, digamos que cuando uno va a comprar un computador, uno tiene que mirar para qué lo va a utilizar. Entonces, si de pronto ustedes van a utilizar el equipo más para hacer trabajos, para conectarse de pronto a la oficina y allá extraer archivos y luego aquí trabajarlos en su computador, etcétera, etcétera, pues posiblemente usted no vaya a necesitar tanto procesador. De pronto usted lo que va a necesitar más es memoria RAM, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que el procesador se encarga de hacer una gran cantidad de tareas, fuertes tareas que básicamente requieren mucho consumo de recursos y ese procesamiento, pues obviamente va a necesitar unas características especiales. Si yo voy qué sé yo, si yo de pronto tengo un equipo y yo soy un profesional en juegos, soy un gamer de esos que se dedican solamente a jugar en línea, pues yo voy a necesitar un equipo de muy buena resolución, un equipo con un muy buen procesador y aparte un equipo con una muy buena tarjeta de video, para que los videos consumen muchísimo recurso de un equipo, de un computador. Entonces, para mostrar toda la resolución, para para ese juego, poderlo jugar con total tranquilidad, para poderlo ver bien, para poderme desempeñar bien en ese equipo, yo necesito, para poderme desempeñar bien en ese juego, yo voy a necesitar un equipo con unas características específicas. Y algo de eso es ese famoso procesador, es esa CPU, la famosa CPU que conocemos, y esa es la que uno dice, cuando va a comprar un equipo, entonces le dicen, ¿y qué procesador quiere? ¿Un Intel?
de séptima generación, y uno, hijo de mi chica, ¿qué es eso de séptima generación? Y entonces el vendedor ahí medio le explica, medio le indica, pero básicamente ese procesador es el que hace las tareas más fuertes en el equipo. Y ese es el que más vale, es el componente que más vale de un equipo, ¿ok? Entonces, pero básicamente es el que se encarga de realizar todas esas operaciones aritméticas y complejas que necesitamos cuando usted abre un Excel y carga ese archivo de contabilidad y dice, voy a sumar esto, esta columna de 4.200 filas, simplemente la sombrea y le dice autosuma, esa operación la hace la CPU, ¿ok? La hace el procesador. Y eso, por eso es que a veces los equipos se nos calientan, por eso es que los equipos a veces consumen mucha energía porque ese procesador, vuelvo y les digo, consume mucho recurso. Y al consumir mucho recurso, eso anda a unas eh, velocidades muy rápidas y esa velocidad, esa fricción que genera es lo que genera el calor en el equipo y a veces pues lo sentimos muy caliente y a veces uno como que, uy, no, yo como que lo dejo quieto o lo apago y que se enfríe que no se me vaya a dañar. Entonces, eso es lo que se busca, ¿listo? Digamos que dependiendo de la necesidad, uno va a necesitar un equipo con una CPU mucho más poderosa o en alguna ocasión, en lugar de CPU, yo lo que necesito es más memoria RAM, es decir, que pueda tener abierto al tiempo 70 pestañas de Internet, que pueda tener abierto 6 archivos de PowerPoint, que pueda tener abierto 4 archivos de Excel, 5 de Word, etcétera, etcétera. Eso lo que consume ahí es memoria RAM, ¿ok? Si usted ya empieza a trabajar fuertemente con archivos en Excel, conectarse a una base de datos, ahí ya el computador le va a exigir más recursos. Entonces ya empieza a decir, ok, memoria RAM, te calmas, ya no te voy a utilizar tanto, y entra el disco duro a consumir, el procesador a consumir mucho más recursos, ¿ok? Entonces, eso es como para tenerlo ahí presente. Pero entonces decimos que cuando existe, cuando el computador procesa los datos, cuando eh, digamos que toma estos datos y los procesa ya sea mediante la CPU o mediante algún algoritmo, mediante alguna herramienta informática, yo puedo procesar esa información, esos datos. Cuando proceso esos datos, eso me va a generar información. ¿Ok? ¿Y qué es la información? Es lo que se obtiene del procesamiento de datos, es decir, es el resultado final. Dicho de otra manera, es un dato procesado. Entonces, cuando cogemos esa columna de Excel y le sumamos todas las 4.200 filas, eso me va a dar un resultado. Digamos que cada cifra que estaba en cada fila era un dato. Al utilizar un proceso que se llama autosuma, ese proceso en Excel lo que hace es que me suma cada uno de esos registros y me va a arrojar un total. Ese total es información, ¿ok? Y con ese total, ¿yo qué hago? Yo tomo decisiones y digo, miércoles, las ventas están muy bajitas. Entonces tengo que empezar pum, a crear de inmediato estrategias para subir las ventas. Entonces, señores, llama usted a todo el comité de ventas, a todos los vendedores, y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Mire, la información, y ya uno comienza a hablar es precisamente de información, ya no de datos, sino información. Mire, la información me muestra que el producto que menos se está moviendo es el celular, el iPhone, yo no sé en qué gama va ese iPhone, como un iPhone 13, no tengo ni idea. Entonces, el que menos está vendiendo es este iPhone y el producto que más se mueve es esta bicicleta. Entonces, hermano, toca hacer un combo porque el que compre la bicicleta de alguna manera le tenemos que meter el iPhone y comienza, eso, el 12 Pro, perdón. Entonces, comienzan a desarrollar ese tipo de estrategias o entonces, no, tenemos que meter una campaña agresiva por Facebook. ¿Cuáles son nuestros clientes que tenemos ya en Facebook? Ah, bueno, pum, comienzan, entran a la página, descargan esa información, comienzan a procesarla y dicen, mire, los clientes a los que más les interesa los productos de Apple son, y sale ahí Laura, Laura y todo su combo, y a ellos les empiezan a bombardear información por Facebook. Hola Laura, te tengo la nueva promoción, págalo sin cuota inicial, sin intereses, págalo en 3 años, pero llévate ese iPhone. Y
claro, sale uno como loco y pum, va y se endeuda, pasa una tarjeta de crédito y tome su problema después. Pero básicamente eso es lo que se hace. Entonces, ellos toman todos esos datos, los procesan y generan información. ¿Información para quién? Pues para el usuario, para el gerente de ventas, para el gerente de mercadeo, para la junta de socios, todos ellos son usuarios de esa información. ¿Y qué es un usuario? Persona que hace uso del computador para la solución de un problema. ¿Ok? También usuario es esa persona que toma esta información y la utiliza para mejorar algo en la organización. Puede ser que haya detectado que hay un problema, ¿sí? Y ese problema lo puede resolver implementando una estrategia específica. Entonces, eso lleva a que ese tipo de situaciones, pues con base en esa información, los usuarios puedan tomar decisiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se genera un estado financiero? Es precisamente, se tomaron todos esos datos que estaban en cada una de las cuentas, que estaban codificados en esas cuentas, esos datos se procesan cuando usted le da clic al botón generar balance o generar estado de situación financiera, ese botoncito surte todo un proceso que lo que hace es que va y cierra todas las cuentas, hace los cierres, determina si el saldo de esa cuenta es débito o crédito y va sumando, pum, 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 y lo arma en un formato específico que se llama estado financiero y lo pinta directamente en el computador o lo imprime y ya eso es una información mucho más clara, más concisa. ¿Para quién? Para el contador, para el gerente, para el de costos, para el que sea, para el gobierno, para el banco, para el proveedor, para cualquier usuario de esos estados financieros. Ellos no necesitan saber cuál fue el dato que se incluyó, cuántos datos tenía usted en el sistema, por qué se demoró tanto procesando esos datos para generar ese estado de situación financiera. Eso no le importa al usuario. El usuario lo que le importa es tener esa información y con esa información poder tomar decisiones. Decir, mire, la empresa va mal, definitivamente nos toca tomar la decisión de cerrar. Miércoles, pero ¿cómo así? Alguien levantará la mano por allá y dirá, no, 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 mire, yo podamos, hay una nueva herramienta en donde uno puede invertir y allá podemos más bien aplicar a ver si conseguimos recursos y levantamos capital y de esta forma seguimos saliendo adelante y empiezan a salir ideas, ¿sí? Pero es con base en esta información. Información que le llega a sus usuarios y son ellos los que empiezan a crear estrategias o a tomar decisiones con base en esa información. Entonces, nótese cómo todo va, todo tiene una escala, ¿ok? Arrancamos con lo que es computación e informática, pasamos a computador, datos, proceso, información y usuario. Pero aparte de eso, también hay otros aspectos que son bien importantes, como el tema de un programador. ¿Qué es el programador? Pues programador es aquella persona que desarrolla instrucciones lógicamente organizadas para obtener el resultado deseado. Es decir, es la persona que desarrolla sistemas de información. Cuando ustedes ahorita hablaban de Word Office, de MyProcess, de QuickBook, de FacturaTech, todo eso lo ha desarrollado un programador o desarrollador, que también le llaman a los ingenieros de sistemas, que se especializan en desarrollo de software, y ellos son los que se dedican a desarrollar esas herramientas. Ahora, ustedes dirán, uy, pero entonces a ese ingeniero le toca saber de contabilidad. No siempre. El ingeniero lo que hace es, a él le dice, mire, necesito un sistema que tenga tales y tales y tales módulos, que eso, cada módulo que haga esto, esto y esto, me guarde eso en una base de datos y ya yo pueda tener acceso a esa información. Ah, ok. Eso aquí parafraseando, ¿ok? Esto es mucho más complejo. Pero entonces, con base en esas necesidades, ese desarrollador comienza a crear esos sistemas de información con base en lo que le solicitan, ¿ok? Pero no necesariamente él sabe de contabilidad o no necesariamente él sabe de ventas o él sabe de vacunas, ¿no? Él simplemente crea el sistema de información y a través de ese sistema de información, lo que se hace es que se empieza a capturar datos para procesarlos y luego empezar a generar información para que cada usuario que tenga que interactuar con ese sistema de información pueda tomar decisiones. ¿Ok? ¿Qué más? Digamos que fuera del programador, entonces, si existe un programador, alguien que desarrolla un sistema,
ese sistema por lo general nosotros le decimos, eso es un programa o es un paquete de contabilidad. Pues, ¿qué es eso? ¿Qué es ese programa? Es básicamente un conjunto de instrucciones que indican al computador qué debe hacer, cómo lo debe hacer, en qué forma secuencial debe desarrollar cada una de las instrucciones que se le han indicado a través de ese programa para que él las pueda ejecutar. Entonces, ustedes van a encontrar que en muchas ocasiones pueden encontrar la palabra programa. Software es lo mismo, hace referencia igual a un programa. Entonces, digamos que programa o software son sinónimos, ¿listo? Y existe también, entre otras cosas, los programas fuentes y los objetos. ¿Qué es un programa fuente? Entonces, por ejemplo, un programa fuente viene siendo ese programa por medio del cual yo desarrollo esos sistemas de información. Entonces, si yo desarrollo por eso a veces uno dice, cuando se reúne con el ingeniero, oye, ingeniero, ¿y es fácil que el sistema se conecte a la base de datos y me traiga tal reporte? Le dice, no, es que Java no tiene eso. ¿Java? ¿Qué es Java? Sí, es el código fuente, es la herramienta con la cual nosotros desarrollamos todo el sistema de información, o le hablan a uno de PHP, de Python, una serie de lenguajes de programación. Eso es lo que pasa. Eso es ese lenguaje o esa herramienta por medio de la cual ellos la utilizan para desarrollar esas aplicaciones o desarrollar esos sistemas de información. ¿Ok? Ahora, esos programas por lo general, cuando uno los procesa y necesita empezar a extraer información de ellos, básicamente uno lo que saca es un archivo. Entonces, ay, necesito que me extraiga el archivo de ventas del día de ayer. Pum, le oprime el botón y él le saca el reporte y usted lo puede guardar en su equipo. Ese archivo que le genera, pues no es más que un conjunto de datos que están obviamente relacionados entre sí, porque digamos que si yo voy a sacar el archivo de ventas, pues lo último que quiero es que me vaya a sacar la depreciación, porque pues yo no necesito la depreciación ahí. Si me saca la depreciación, algo mal hizo, digamos que está cometiendo un error, la ejecución de los pasos que tiene que desarrollar el sistema y está cometiendo ese tipo de equivocaciones. Entonces, pues básicamente el archivo es ese conjunto de datos que están relacionados entre sí, que está guardado en algún medio de almacenamiento, puede estar en el disco duro, puede estar en una USB, puede estar en la nube, ¿sí? En mi época hablábamos de disquetes, de CDs, y no se vayan a burlar, por favor. Bueno, y también cuando se tiene ese archivo, el archivo básicamente, digamos que lo conforma un conjunto de registros. ¿Y qué es un registro? Es un conjunto ya llámenlo ustedes como un conjuntico de celdas. Entonces, registros son esas celdas en donde se guarda información, ¿ok? Ya lo vemos con más detalle. Pero básicamente esos son como los términos que más se utilizan en, eh, en un en el tema de lo que tiene que ver con computación e informática. Ahora, si fuera desde el punto de vista de ingeniería, pues obviamente tiene muchísimos más términos, pero lo que a nosotros nos interesa es básicamente lo que hemos tratado en esta diapositiva y los términos que también hablamos como programa, archivo, registro, etcétera. Eso es básicamente lo que a nosotros más nos interesa. ¿Listo? Ahora, eh, aquí viene, esto es lo que me decía, ay, se me fue el nombre, Belkin, que decía que yo no había explicado esta parte. Sí, exacto. Básicamente, esto es lo que se conoce como una tabla en una base de datos. ¿Ok? ¿Qué es una tabla? Una tabla es una matriz, ¿sí? Una matriz que tiene unas filas y tiene unas columnas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos una tabla, se llama la tabla alumno. ¿Y qué tiene esa tabla de alumno? La tabla de alumno tiene el código del alumno, ¿sí? Tiene el nombre, tiene el apellido del alumno, tiene la dirección y tiene el teléfono y tiene la edad. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo decido guardar eso en una tabla, yo tengo que pensar, eh, qué tan funcional va a ser
extraer esos datos de esa tabla en algún momento, ¿sí? Entonces, en algún momento me van a decir, necesito saber si la señorita con el código 4 que se llama Margarita Magda, la dirección es la era y el teléfono es tal y su edad son 15 años, necesito saber si ella pasó la materia o no la pasó. Miércoles, entonces yo digo, pero si solamente tengo esta tabla que dice alumno, entonces, pues obviamente, cuando en ingeniería se empieza a crear una base de datos, se empiezan a crear, una base de datos es un gran conjunto de tablas, ¿ok? Entonces, por un lado tengo la tabla de alumno, por otra tendré la tabla de materias, por la otra tendré una tabla de notas, luego voy a crear una tabla que se llame aprobó o reprobó, ¿sí? Voy a tener una tabla de pronto de ciudades, en fin, yo voy creando una gran cantidad de tablas a lo largo de mi base de datos en la medida que voy necesitando cositas. Pero ¿qué pasa? Que yo puedo cometer un error en algún momento. Por ejemplo, a mí no me sirve de nada tener en un campo guardado la edad, ¿ok? ¿Por qué? Porque este campo debe ser calculado. Yo aquí lo que debería tener es la fecha de nacimiento y con base en la fecha de nacimiento, digamos que tomo la fecha del día de hoy y le resto la fecha de nacimiento y eso me va a dar la edad de la persona. Y eso va a ser un dato más importante que por allá en 5 años, cuando Margarita Magda entre al sistema de información y consulte algún dato de ella, le va a decir el sistema, hola Margarita Magda, tienes 15 años, cuando ella en realidad al día de hoy ya tiene 20. Ay, me pregunta Elizabeth, profe, cambió de diapositiva, yo solo veo la primera donde está el computador. ¡Ah! Miércoles, no me digan eso. ¿Están viendo la tablita que estoy explicando de alumno? Sí, profe, sí la veo. Sí, profe, Sí, estamos señor. viendo eso. Ay, gracias, no me hagan eso. Profe, Elizabeth. ya se me actualizó, ya lo veo. Qué bien, perfecto, listo. Preocupada. No, pues imagínate cómo que yo estaba hablando solo. Pero bueno, listo, muchas gracias. Entonces, digamos que ese tipo de casos hay que contemplarlos y hay que saber en efecto qué datos son los que yo voy a guardar y qué datos voy a dejar que la base de datos me calcule, ¿ok? Esto básicamente es una operación. Entonces yo puedo crear una función en la base de datos que me diga, en lugar de tener aquí un campo que diga edad, yo le creo un campo que diga fecha de nacimiento. Entonces, señor Pepito Pepe, hágame un favor, ¿cuál es su fecha de nacimiento? Y ese dato lo guardo, ¿ok? Pero mediante una función, yo lo que creo es la resta entre el día de hoy y la fecha de nacimiento y con eso sé qué personas están cumpliendo hoy años, les mando un mensaje de felicitación, les mando, qué sé yo, si soy un empresario, entonces de pronto les creo un descuento para los que están cumpliendo años, en fin, esa es un verdadero dato que a mí me va a servir más que guardar aquí la edad. La edad en una tabla no me sirve para nada y así hay infinidad de datos, ¿ok? Que uno guarda y que en realidad no le sirven absolutamente para nada. Entonces, por ejemplo, a mí no me sirve aquí de esta tabla, no me sirve solamente tener la dirección y el teléfono, sino sé la ciudad en la cual vive esa persona. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que si le tengo que mandar alguna, que él me haga un pedido, ¿yo a dónde se lo mando? A la dirección Lima de Perú. ¿Será que entonces tengo que pagar flete y de pronto impuestos y a él le va a tocar pagar impuestos de nacionalización? De pronto corro el riesgo de que se me pierda la mercancía. Ese tipo de cosas. Entonces, yo en la dirección debo capturar también la ciudad y muchas empresas preguntan cuando la ciudad es muy grande, de pronto como Bogotá, le dicen, ok, por favor indíqueme la localidad y el barrio. ¿Por qué? Porque aquí hay, digamos que Bogotá en su proceso de expansión ha venido, ¿cómo se dice? Es que apropiar es muy feo. Ha venido adhiriendo otros municipios cercanos a Bogotá. Entonces, Bosa ya hace parte de Bogotá, pero Bosa era un pueblo, bueno, eh, era un municipio anexo a Bogotá, bueno, que estaba muy cerca a Bogotá, entonces ellos tenían su propia dirección, sus propias nomenclaturas, etcétera, etcétera, y cuando se adhieren a Bogotá,
ellos todavía de pronto por error pueden estar manejando la dirección de cuando era municipio. Y así tenemos Bosa, tenemos Suba, ¿sí? Y de pronto en muy pocos años ya empieza a adherirse a Bogotá municipios como, bueno, localidades como Chía, como Cajicá, porque la ciudad se sigue expandiendo y va alcanzando a este tipo de localidades más cercanas a Bogotá. Entonces, eso puede hacer que ellos tengan una dirección diferente, ¿sí? Puede hacer que manejen un tipo de información que nosotros no estemos acostumbrados. Entonces en Bogotá pues no hay veredas, pero de pronto ellos tienen ahí vereda La Contenta cerca al obelisco. Miércoles, ¿y eso qué es? Esa dirección uno no llega. Aquí en Bogotá se manejan, y yo creo que en toda Colombia se manejan direcciones con calle tal con carrera tal o diagonal con transversal, pero son números, son mucho más fáciles de ubicar, ¿sí? Yo no entiendo cómo hacen en Estados Unidos que los nombres, que las calles tienen un nombre diferente. Yo no sé esa calle, la avenida Abraham Lincoln, a dónde finaliza o cuando cruza con tal otra avenida, ¿cómo hago yo para aprenderme todos esos nombres? Para mí es mucho más fácil los números. Siento yo digo, la carrera 139 con novena. Eso queda al norte. Entonces yo ya me ubico simplemente con saber esa dirección. Pum, ya me ubico y digo, bueno, simple, pues puedo abordar un Uber o abordo Transmilenio y subo a pie, como sea. Trato de llegar, pero me ubico espacialmente de una manera más fácil. Diferente a si yo como extranjero llego a una ciudad totalmente nueva en donde sus direcciones son todas con nombres, ¿sí? Y eso puede dificultar más las cosas. Entonces, a lo que quiero llegar con este tipo de tablas es que la información, digamos que uno en base de datos tiene que tener unos principios que debe cuidar muchísimo. El primer principio es la no redundancia de datos. Entonces, si yo en la tabla alumno tengo el nombre y voy a crear la tabla notas, pues en la tabla notas no me voy a llevar el nombre otra vez. Pepito Pepe con su dirección y su teléfono. ¿Por qué? Porque estoy replicando datos, estoy repitiendo esos datos y sucede que ya los tengo en una tabla. Entonces yo lo que hago es busco algo que me amarre la tabla notas con la tabla alumno y por lo general eso con lo que lo puedo amarrar esos datos es con el código, ¿ok? Porque aquí el código es irrepetible. El código del alumno 1 no lo va a tener Jaimito, ni Teresita, ni Margarita, ni Sandra, va a ser única y exclusivamente de Pepito, ¿ok? El 2 es de Jaimito, el 3 es de Teresita. Entonces yo lo que hago es, me llevo ese código para la tabla de notas y allá puedo decir, al código 1 la nota es 4. Al código 2, la nota es 3. Y así lo voy, digamos que de esa forma evito también sobrecargar una base de datos y puedo extraer información mucho más rápido, ¿ok? Yo simplemente hago un reporte que me traiga las notas de Pepito y me las muestre en un formato y me diga si él pasó o perdió. Y esa información es la que se la reporto al padre de familia para que me diga si el niño va bien o va mal. O que por lo general el padre de familia tome los correctivos que debe tomar al momento de hacer el análisis de las notas de su hijo. ¿Listo? Entonces, este temita de esta tabla. Bueno, entonces, cuando yo les decía que que una tabla es una matriz, es porque tiene columnas y filas, pero en base de datos no se llaman columnas y filas. Las columnas se llaman campos y las filas se llaman registros. Entonces, la columna, bueno, el campo código de alumno tiene el registro 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Pero si yo miro el registro, dígame qué información tiene el registro número 3. Entonces me ubico en el registro 3 y digo, el código es el 3, el nombre es Teresita, el apellido es Tere, vive en tal dirección, su teléfono es tal y su edad es tal, ¿ok? Esta fila en una base de datos se llama registro, ¿ok? Y este campo, esta columna en base de datos se llama campo, ¿ok? Entonces, las columnas son campos, las filas son registros. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Muy bien, profe, por mi parte.
Ok, perfecto. ¿Tienen de pronto alguna dudita o algo que no me haya hecho entender? ¿O Profesor, todo? buenas noches. Dime, hola, ¿cómo Gloria. vas? Hola, Gloria, ¿qué tal? No, Bienvenida. no, que ya, pues, lo que pasa es que uno nunca deja de aprender, ¿no? Porque yo había entendido que campos, por ejemplo, en una base de datos, es como la capacidad que me da, por decir algo, la celda para yo escribir algo. Sí, por ejemplo, aquí campos donde dice apellidos Pepe, los campos Sí, serían esos 4 espacios que, que que ocupa la ocupa, palabra. bueno, digamos que los campos se diligencian con caracteres. Entonces, esta P es un carácter, esta E es otro carácter. Entonces, digamos que uno puede decir, cuando uno está configurando la tabla, dice, yo necesito que el campo de apellido sea, qué sé yo, alfanumérico, porque puede salirme un Luis 15, bueno, digamos que los apellidos, aquí yo debería tener mucho cuidado porque puede ser que yo configure y diga, no, este campo no va a tener espacios, miércoles, y si me sale un de la hoz, ay, juemiche, entonces tengo que empezar a cambiar ese tipo de datos dentro de la tabla. Y si tengo que cambiarlo en la tabla, posiblemente tenga que hacer algunos ajustes en el código o en el software que se desarrolló, que extrae información y que mete información a esa tabla. Entonces, básicamente aquí se habla que los campos tienen caracteres y esos caracteres son los que yo le configuro, le digo, ok, este campo de apellidos debe tener un máximo de 150 caracteres, ¿ok? Se Que es dice luz de tantos caracteres. exactamente, eso es, los campos tienen caracteres. Y uno cuando lo va a configurar en una tabla, en una base de datos, le dice, ok, que este campo dirección tenga 250 datos. ¿Por qué? Porque es que me puede salir alguien con vereda vereda La Hermosa, cerca a la loma de Agua Limpia, que se cruza con la quebrada de no sé qué. Entonces, bueno, me toca pensar hasta en eso para poder tener un campo bien extenso que quepa esa dirección y que no vaya yo a tener problemas a futuro. ¿Ok? Puede ser Oye, difícil. Dime. y no es broma. Yo para poder que lleguen a mi casa tengo que dar una dirección por ese estilo. Ay, Vereda de hijo. Esperanza, subir los rieles del vivero a los aguacates, voltear. Me toca dar esa dirección porque yo vivo en una finca, entonces esos Vea extensos. pues, qué chévere. Bueno, entonces no estaba tan desfasado. Es más, cuando nosotros vamos a diligenciar el root, no sé si ustedes han diligenciado la dirección en el root, es una galleta, porque tiene todo un tablero, está muy bien pensado a nivel de sistemas. ¿Por qué? Porque yo no voy a escribir calle, ¿sí? Sino que cuando yo oprimo el botón el botón que se llama calle, él me guarda en la base de datos no la palabra completa calle, sino simplemente guarda la abreviatura que es CL, ¿ok? ¿Qué pasa? Que con eso se garantiza que vamos a utilizar un mismo estándar para todos, ¿ok? Y eso es bueno, ¿por qué? Imagínense que no sé si a ustedes les haya tocado, pero cuando le llega a uno un requerimiento, por ejemplo, de la registraduría, necesito que me mande el nombre y la dirección, el documento de identidad de todos sus empleados porque pueden ser jurados de votación. Ay, carajo, y empieza Cristo a padecer. Entonces, le mandan toda una instrucción donde dice, bueno, si la dirección dice calle, reempláceme toda esa palabra, calle por CL. Si es carrera, cámbiela por CRA. Si es diagonal, cámbiela por DG. Si es, y cambie. Y usted se la pasa, estoy cacharrié con esa tabla, pero eso es precisamente porque no adoptamos un estándar al comienzo, al momento de implementar este sistema de información. Lo mismo pasa con las ciudades. Si yo voy a dejar un campo abierto para que fulano de tal, para que cualquier usuario me escriba el nombre de la ciudad, imagínense, nosotros encontramos 175 formas diferentes de escribir Bogotá. Entonces me escribían Bogotá con mayúscula,
Bogotá con minúscula, la primera con mayúscula, las otras con minúscula, con tilde, sin tilde, abreviado, cuando abreviaban con punto o sin punto, en fin, 175 combinaciones de escribir la tilde inversa. En fin, el usuario es de lo más creativo que hay. Y no es culpa de él, ¿sí? Porque si está el campo ahí, pues yo escribo como a mí me parezca. O de pronto tenía el teclado mal configurado y me escribió la tilde en otra dirección. Y ya eso me genera, imagínense cómo cuando me pidan a mí un reporte, tráigame todos los clientes de Bogotá. Miércoles y empiece a contar cuántos Bogotás hay diferentes y trate de unificarlos. Cuéntame, Elizabeth. Sin contar los que no tienen mala ortografía. Imagínate, peor todavía. Eso sale de todo, pero precisamente es por eso, porque a veces no hacemos uso de esa información que ya está estandarizada. Entonces, ¿uno qué hace? Ya sabiendo que por lo general uno aprende de la peor manera y es cometiendo errores, ¿sí? Entonces, bueno, cuéntame, Laura. Laura. Que no puedo aprender con ella. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, digamos que para evitar eso de que haya muchas formas de escribir Bogotá, entonces, digamos que hay como una base para estructuras que son solamente de, o sea, que los mismos datos son para todos. Entonces, por ejemplo, con el Divipola, tienen el Divipola en una empresa y todas las empresas, al momento de escribir una ciudad, tienen que seleccionarlas. Sí, de una Así lista ya con el Divipola, desplegable. pues, ya el Divipola, digamos, que es como la lista donde están todas las ciudades, municipios, todo, entonces no hay como margen de error. Exacto, pero entonces es porque ya nos apropiamos de ese estándar, entonces ya como que sufrimos con esas malas ortografías y con esas diferentes maneras que hay de escribir o el nombre de una ciudad. Entonces uno lo que hace es que implementa ese código, ese listado de Divipola del DANE, lo implementa y lo que le muestra al cliente, al usuario, es una tablita para que él seleccione el nombre de la ciudad simplemente. Entonces uno, si de pronto usted tiene clientes en todo el mundo, usted le va a mostrar primero el país, seleccióneme el país, luego seleccióneme pues no le llamará uno el departamento, sino le llamará el estado o algún nombre de estos genéricos, y luego sí la ciudad. Entonces lo va haciendo escalar, lo escala. Entonces primero él selecciona Colombia, luego selecciona Antioquia y luego selecciona Medellín. ¿Listo? Pero ya todo eso viene previamente codificado. Cuéntanos, Belkin. Profe, buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Bien, bien? Bien, gracias. Me habló un tema que me apasiona porque igual ese es mi trabajo. Yo trabajo en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Miércoles, hermano, qué chévere. Era como que manejan la cartografía censal y todo eso que manejamos nosotros en el DANE se hace a través de la Divípola, la División Política Administrativa. Llegamos a los departamentos, a los municipios. Después de que llegamos a los municipios, vamos al segmento. Después de que vamos al segmento, vamos a la manzana. Después de que, porque una manzana puede tener varios segmentos. Después de que estamos en la manzana, llegamos a la dirección. Después de la dirección, así llegamos a la vivienda. Y después de que llegamos a la vivienda, ahora sí llegamos al hogar. ¿Ya? Entonces es una desagregación desde lo más grande hasta lo más pequeño. La divípola del departamento de Colombia está representada a través del mapa, los departamentos, después los municipios, después de los municipios ya vienen los sectores rurales, secciones rurales, es una cantidad para poder llegar a cada uno de esas direcciones, ¿cierto? Para poder trabajar lo que nosotros llamamos como muestreo probabilístico, cada uno de las investigaciones estadísticas que el DANE tiene, ¿cierto? Pero sí, cuando Laura habló de lo que es la divípola, entonces yo creo que ahí tocó en gran parte el trabajo que el DANE hace. Mire que una cosa lleva a la otra y nos estamos
metiendo en todo lo que tiene que ver con la parte cartográfica, que nosotros manejamos la cartografía censal del DANE a través de unos códigos, que es lo que usted acaba de decir, por ahí. Qué chévere, muchas gracias, qué buen aporte, Belkin. Buenísimo eso porque digamos que no estamos tan descachados con lo que estamos diciendo, pero imagínense ustedes lo que sería hacer una hoja de vida en un sistema de información, ¿ok? Una hoja de vida en donde yo debo capturar los datos personales de cada uno de ustedes, debo capturar sus niveles de formación. Entonces puede ser que alguno me diga, yo hice mi pregrado en Rusia. Carajo, ¿y ahora cómo meto Rusia si solamente tengo Colombia, tengo el Divipola de Colombia y cómo hago? Entonces, empezar a mirar qué estándares están ya creados para codificación de países y de esa forma alimentar esa tabla de países en cada país, mirar cómo es la distribución política de ellos para poder crear, ya sean, se llamen estados, ¿qué otros que le pueden, cómo más le pueden llamar? Aquí son departamentos, en fin, todo ese tipo de cosas le implica a uno levantar gran cantidad de información para poder alimentar ese sistema o esas tablas con esa información de manera tal que el usuario no tenga que escribirme nada. Y cuando el usuario no escribe nada, yo como ingeniero, como propietario de ese sistema de información, ya voy ganando. Voy ganando porque mis reportes van a salir más rápido. Si yo tengo que hacer una consulta entre varias tablas, me va a salir mucho más rápido, diferente a que tráigame todos los de Bogotá y comienza ese sistema a buscarme, a leerme el campo que se llama aquí ciudad, comienza a leerme Bogotá, ¿será que este Bogotá será que es el mismo Bogotá? No, para mí son diferentes, lo descarta. BTA, miércoles, ese no es Bogotá, lo descarta. Entonces, el reporte me va a salir tan mal que con ese reporte no van a poder tomar una buena decisión. Entonces, eso es fundamental para poder organizar bien y de una manera estructurada mi base de datos. Y ya con mi base de datos bien estructurada, pues yo voy a poder organizar mejor la información que voy a empezar a producir. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, varias tablas. Aquí tengo la tabla de alumno con el código de alumno, el nombre, apellidos, dirección, teléfono de edad. Esta tabla, que es la que contiene esta información, es la que en sistema le dicen la tabla padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí está el grueso de la información de la persona, ¿ok? Pero como yo soy un colegio, entonces tengo la tabla alumno, tengo la tabla cursos, porque tengo que saber qué alumno está cursando qué materias. Entonces, esta tabla de cursos se desprende de la tabla de alumno, entonces esta es una tabla hijo, ¿sí? Y tengo también la tabla profesor, porque yo tengo que saber qué profesor está dictando qué materia y en esa materia qué estudiantes hay. Entonces, para poder yo sacar un reporte y decir, ay, bueno, el papá de Belkin me está pidiendo el informe de notas de este periodo. Entonces yo digito el código, oprimo el botón reporte de notas, pum, y él por dentro lo que hace es, va a la tabla alumno, busca específicamente a Belkin, va y dice, Belkin, ¿qué materias tiene? Me extrae todas las materias, me las va como guardando en una listica, y luego me dice, bueno, y esa, de cada materia, ¿qué nota sacó? Y después va y consulta la tabla profesor y me dice, en matemáticas el profesor era tal, en economía geopolítica el docente era tal, en historia de Colombia el docente era tal, y las notas que obtuvo. Entonces, cuando hacemos ese diálogo entre la tabla alumno, la tabla curso y la tabla profesor, decimos que hay una relación, ¿ok? Pero ¿cómo relacionamos una tabla con la otra? Como yo les decía, uno crea un código. Ahora, digamos que en la tabla de alumno es fácil porque por lo general o yo puedo crearle un código a cada alumno o puedo utilizar su documento de identidad que puede que sea irrepetible. Digo que puede que sea porque también tendría que contemplar una llave que fuera tipo de documento y número de documento. ¿Por qué? Porque puede que de pronto hayan documentos repetidos, pero diferente tipo de documento. Entonces puede que una cédula de extranjería case con el mismo número de una cédula de ciudadanía, ¿sí? Entonces en ese caso debo garantizar que sean irrepetibles. Entonces la combinación va a ser tipo de documento con número de documento. O yo puedo crear otra cosa mucho más fácil y es y eso las bases de datos tienen esa función y es crear un autonumérico.
a cada registro. Entonces le voy a crear un autonumérico a Belkin, le voy a crear un autonumérico a Laura, le voy a crear un autonumérico a Carolina, y así sigo con cada uno de ellos. Y ese autonumérico tiene la característica que nunca se me va a repetir en la base de datos. Entonces va a ser ese identificador de Belkin, va a ser ese identificador de Laura, ese identificador de Carolina, que ningún otro usuario dentro de mi sistema va a tener ese código. Entonces, eso es lo que llamamos una llave. Yo tomo esa llave, aquí en este caso, en la diapositiva, la llave es el código de alumno. ¿Por qué? Porque ese código de alumno me amarra toda la información del alumno, y aparte, yo ese código lo puedo heredar para la tabla curso, y aquí meto el código del curso, el nombre del curso, el total de horas, el total de créditos, el código del docente, y meto el código del alumno. Ya con esto estoy amarrando la tabla alumno y la tabla curso. ¿Por medio de qué? De esta relación. La relación es, digamos que, tomar un dato que es común en dos tablas, y por ahí hago el amarre de esas dos tablas, ¿ok? Con la tabla profesor, ¿qué hago? La tabla profesor tiene un código de profe, un nombre, un apellido, una especialidad, una dirección, un teléfono, y aquí este código del profesor deberá ser irrepetible, único e irrepetible, y con ese lo heredo y hago la relación también en la tabla curso, porque aquí tengo el código del profe. De esa forma yo puedo sacar un reporte totalmente fácil y rápido para que las personas puedan tomar decisiones. Que me digan, ¿cuántos estudiantes van perdiendo el año? Miércoles, venga a ver, oprimo el botón de ¿quiénes van perdiendo? Pum, me saca el reporte, va y me consulta esta tabla de alumno, la cruza con curso y la cruza con profesor, y me salen los que, y obviamente ese botón por debajo tendrá la condición de aquellos que tienen la nota menor a 3, ¿sí? Si es que ese es el criterio. Entonces, él va ahí únicamente, me filtra todos los estudiantes, me dice, ¿quiénes tienen la nota menor a 3? Los que tengan una nota de 3 o mayor a 3, sáquelos del listado, solamente déjeme los que tienen menos de 3, y pum, me saca estos nombres de estudiantes con las materias que están menos de 3, con el nombre del docente. Y así sale el reporte. Así funcionan todas las bases de datos relacionales, ¿ok? Se llaman relacionales porque tienen daticos que se amarran, que permiten amarrar una tabla con otra, ¿ok? Pero hoy en día se habla de bases de datos no relacionales. Cuando se habla de bases de datos no relacionales, como la base de datos de Facebook, como la base de datos de Google, cuando usted busca algo en Google que le arroja de inmediato una recomendación. Usted está buscando, estoy buscando la página de Laura, y yo le metí Laura con doble R. Entonces él me va a decir, no, me recomienda de una vez Laura con una sola R. ¿Por qué? Porque él ya tiene identificados unos patrones de búsqueda con los que yo voy a facilitarme la vida para hacer una búsqueda ahí, ¿ok? Eso se llaman bases de datos no relacionales. Entonces, todo esto que se inventaron por allá desde 1960, desde 1950, lo rompieron en el año 2005 más o menos. Entonces, hoy en día, por eso se habla, por eso Twitter es fácil de sacar un reporte, saca las tendencias, y no es que entonces tengo que oprimir y voy a sacar de la tabla Twitter, de los top, de los temas. No, esos manes no se preocupan por eso, esos dicen cuáles son las tendencias, y dentro de esa gran base de datos que no tiene estas famosas relaciones, sino son grandes tablas, lo que hacen es que extraen, y inclusive son capaces de decir cuáles son las fotos tendencia, ¿ok? O sea, guardan imágenes y pueden sacar un conteo, pueden sacar información de esa imagen, ¿ok? Entonces, para allá va todo, ¿ok? Hoy en día se habla de Big Data, se habla de bases de datos no relacionales, y los más grandes sistemas de información se están orientando a eso, a esas tablas no relacionales. Cuéntanos, Gloria. Profesor, es que escuché la semana pasada, pero no recuerdo el nombre, donde hablaban de una nueva red social, pero en esta red social no es para fotos, sino que es simplemente participación así
con charlas, conversaciones. No sé si has escuchado algo sobre el Sí, tema. ¿Cómo sí, se sí, llama? sí. O cómo es eso? Club, ay, espérame, yo lo busco porque por aquí lo tengo. Sí, es simplemente con mensajes. Uno no tiene que ya ni preocuparse por escribir, todo es charladito. Entonces, pues muy chévere. Pero, esta se llama, es que si se dan cuenta tengo muchas ventanas abiertas. Clubhouse. Esa es la nueva red social, ¿sí? Clubhouse no solo graba tus conversaciones, lista de polémicas de privacidad. Entonces, imagínese, ahora ya no es solamente con imágenes que procesan, sino que a punta de mensajes de voz también logran, digamos que, procesar esos datos que están en modo audio y logran sacar información para mirar cuáles son los que son más tendencia, cómo opera esa red social y tiene muchas implicaciones. Esto es de lo más nuevo que está saliendo hoy en día, ¿ok? Entonces yo le puedo dar aquí más información, pero por lo general uno hace esta bobada, aceptar. Y con esto yo estoy permitiendo que ellos, si yo no leo esta política de cookies, ellos van a entrar digamos que cuando yo dé clic en aceptar, ellos ya van a tener acceso a mi IP. Con mi IP es como el número de cédula de la red de internet de mi casa. Entonces saben cuál es mi IP, van a saber cuáles son las páginas que yo más frecuento. eh, si de pronto tengo la cámara, que la cámara me funcione, posiblemente me puede algún hacker mandar algún tipo de virus que lo que haga es que permita que mi cámara se active y lea lo que yo estoy viendo en pantalla y a la vez mire mi cara y vea lo que estoy haciendo. Entonces ustedes podrán imaginarse lo que pasa con una persona que navega en pornografía, en pedofilia, en todo ese tipo de cosas, lo que le pueden hacer a esa persona, ¿ok? Por eso es bien importante este tipo de cositas. Nunca le damos atención, nunca le indagamos más, no me interesa, no quiero, entonces, si me está pidiendo que acepte eso, no lo voy a hacer y punto, ¿sí? Y busco otro que de pronto no me pida eso. Es bien difícil porque hoy en día para poder tener control precisamente de ese tipo de información, pues todo lo hacen a través de cookies. Lo que hace cookies es monta como un archivo pequeño que captura todo lo que yo estoy haciendo en el día a día, ¿ok? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, este también posiblemente me pida acepte cookies, porque son periódicos. Entonces, ¿por qué triunfa Clubhouse, la red social de la élite digital? Entonces, pues, es bien interesante y te agradezco mucho, Gloria, el haber traído a colación esto, porque esto es otro mecanismo para almacenar información en las bases de datos. Audios, ¿ok? Entonces ya no solamente guardamos audios, ya no solamente guardamos textos o imágenes, ya guardamos libros, ¿sí? Podemos guardar cualquier cantidad de cosas dentro de esas bases de datos, ¿ok? Veo con la mano levantadita a Belkin. ¿Quieres comentarnos algo? También veo a Laura con la manito levantada. No sé si fue la intervención que hicieron ahorita o quieren volver a intervenir. Ah, ok, listo, Laura. Ya vi que la bajaste. Bueno, entonces, sí, básicamente el tema con las bases de datos es ese, ¿ok? Eh, pasamos de unas bases de datos relacionales a unas bases de datos no relacionales, ¿ok? Y esas bases de datos no relacionales son capaces de guardar muchísima información. Si nada más con estas bases de datos que son, eh, digamos que ya están pasadas de moda, ¿será? Eh, y se logra obtener muchísima información. Imagínese lo que se hace ahora con esas bases de datos a nivel de redes sociales, de todo esto que cada vez están sacando. Entonces, esto va
para largo, ¿no? El tema de los sistemas de información cada vez va creciendo muchísimo más. Y aquí entonces ya nos metemos con otro tema. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el uso de la informática, ¿sí? El tema del uso de la informática, digamos que en el ámbito empresarial, es uno de los sectores que se ha visto afectado por la utilización de esta nueva tecnología, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos del uso de la informática para la gestión contable, ¿ok? Entonces, el sector empresarial ha sabido utilizar para su bien ese tipo de tecnología. Digamos que esta nueva tecnología le ha proporcionado a las empresas hoy en día una automatización integral de todo el tratamiento de toda la información que manejan estas grandes empresas, ¿ok? Y esto, pues obviamente, constituye, digamos que una impresionante revolución que obliga a las empresas a adoptar nuevos métodos y nuevos medios de acción para ser capaces de tratar toda esa gran cantidad de información que están guardando, que están procesando en el día a día y que de pronto están dejando de aprovechar porque no tienen el conocimiento, porque no manejan las técnicas adecuadas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, pues hay que protegernos mucho de ese tipo de situaciones, porque eso estamos de pronto descuidando un gran activo en las organizaciones, ¿ok? Podemos decir que la aplicación de informática y concretamente determinados paquetes informáticos nos va a permitir controlar, manejar y registrar fácilmente todas las operaciones comerciales y contables de las empresas. Pero, ¿qué pasa cómo manejamos esa gran cantidad de información? Pues sucede que una gran aplicación, una buena aplicación va a estar en capacidad de registrar y de controlar todo ese volumen de información que ni el mejor de los contadores se atrevería a realizar del método tradicional con la famosa teneduría de libros. No es capaz de hacer eso ya, ¿sí? Es más, hoy en día, el contador que se dedique a la famosa teneduría de libros es el primer contador que va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la era tecnológica lo va a absorber, ya va a evitar que esa persona siga llevando esos libros de forma manual. Hoy en día todo es en un sistema de información, ¿ok? Entonces, básicamente eso lo que va a generar es, primero, por una parte, va a generar un sistema de información, me va a permitir almacenar una gran cantidad de información, ¿ok? Ahora, cuando yo tengo esa gran cantidad esta gran cantidad de información en el sistema, pues yo lo que voy a querer es que me la pueda procesar con gran rapidez, me pueda generar un reporte con gran rapidez para que yo pueda tomar decisiones rápidamente, ¿ok? Pero no solamente me interesa que me procese esa gran cantidad de información y me saque rápido lo que yo necesito, sino que aparte yo busco que no vaya a venir con errores, que esa información que me va a empezar a generar rápidamente venga limpia, venga totalmente, que sea una información en la que yo puedo confiar y que yo pueda tomar decisiones tranquilamente. Y aquí me va a pedir de pronto algo de integración. ¿Qué es esto de integración? Que posiblemente en las empresas se manejen varios sistemas de información. Entonces, con un sistema yo llevo la parte contable, con otro sistema yo llevo toda la parte de costos, con otro sistema de información yo llevo toda la parte de mercadeo. Entonces, yo voy a necesitar que haya una integración, así como veíamos las tablas, la tabla alumno, la tabla notas y la tabla profe. Entonces, yo voy a necesitar que esos sistemas de alguna manera se hablen. ¿Para qué? Para poder extraer información de cada uno de ellos y poder generar estos famosos tableros de comando, estas famosas tortas con las que yo puedo decir, miércoles las ventas van flojas. Ah, sí, claro, es que estamos en Semana Santa, no me acordaba. Ah, bueno, listo. Pero tengo que estar atento la siguiente semana porque, qué sé yo, es el Día del Amor y la Amistad. Entonces, mi chica, tengo que sacar una campaña. Eso es lo que se hace con base en esa integración, es relacionar varios sistemas de información que tienen gran cantidad de información. Con esa integración, lo que hago es extraigo esa información rápidamente, limpia de errores y la uno en un solo sistema que me muestre esta información así gráfica. De esta forma es mucho más fácil que un gerente
que un presidente de una organización pueda tomar decisiones confiables y en tiempo real, ¿ok? Y eso a la larga lo que va a hacer es que le va a reducir costos. ¿Por qué? Porque yo no voy a perder tiempo sacando información manual o información sistema por sistema para que luego alguien la cruce o la suba a otra tabla, la procese y me saque la información que yo necesito. No, esto ya se hace de manera automática, ¿ok? Ahora, cuando yo saco, cuando yo me enfoco, y esto va a ser de pronto de lo más importante en sistemas de información, la reducción de errores, pues digamos que si me llega a salir una información con un error, eso puede ser fatal para el buen funcionamiento de la empresa, ¿ok? Por eso hay que tener claro que la importancia de una información contable es que esa información sea confiable, que esa información sea una información en la que yo como contador, en la que yo como presidente o como gerente pueda tomar decisiones con esa información, ¿ok? Eso es de lo más importante. Entonces, luego de esto, entonces ya empezamos a hablar de lo que es una contabilidad sistematizada. Y básicamente, digamos que el propósito de la contabilidad es proporcionar una información financiera sobre un ente económico, o sea, sobre una empresa. Y quienes toman decisiones administrativas necesitan de esa información financiera de la empresa para poder realizar una buena planeación y un buen control de las actividades de la organización. Entonces, sucede que la complejidad de las operaciones que realizan hoy las empresas, sumado a la globalización de los negocios, pues esto hace que las empresas requieran que la contabilidad establezca unos nuevos métodos para el tratamiento y la presentación de esa información financiera. Y es ahí cuando un sistema de información contable, pues los va a apoyar. ¿Por qué? Porque un sistema de información contable está compuesto por los siguientes elementos. Está compuesto por unos métodos y procedimientos, ¿sí? Está compuesto por un software, está compuesto por una base de datos, por un hardware y obviamente hay personas que operan ese sistema de información. ¿Ok? Entonces, todos estos componentes tienen que interactuar, todos estos componentes tienen que hablarse en algún momento de la operación para poder, con base en esa interacción, poder empezar a generar la información que se necesita en el día a día en la compañía, ¿ok? Necesitamos que aquí haya un personal capacitado, necesitamos que estos métodos y procedimientos se les haga mantenimiento, es decir, que los estén evaluando constantemente para mirar qué se puede mejorar, qué procedimiento se puede acortar, qué procedimiento ya está obsoleto para eliminarlo o cambiarlo por otro. El software, cada vez tengo que estar mirando cuál es la nueva versión que está disponible para estar actualizado y de esta manera, en la medida en que tengo un software actualizado, pues voy a reducir el margen de intromisiones, de virus, etcétera, etcétera. Cuéntanos, Gloria. Pues lo que pasa, pues lo que yo he visto en las partes donde he trabajado, el tema de los métodos y procedimientos no le prestan mucha atención. Un grave Entonces, error. entra uno con la respuesta, es que eso siempre se ha hecho aquí así. Entonces, una cantidad de cosas que son manuales, muy operativas, gasta uno mucho tiempo, están sujetas a mucho error, pero esa parte yo veo que la gente no le da la importancia que realmente tiene. Sí, Gloria, tienes toda la razón. Yo conozco grandes empresas que tienen ese problema, que creen que el tema de procedimientos, de manuales, de ese tipo de documentación no es importante. Y sucede que esto es el insumo principal para empezar a desarrollar un software. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que el software lo que hace es me va a facilitar o me va a automatizar algunos de estos métodos o de estos procedimientos. Y si yo no tengo perfectamente claro esto, pues ¿qué voy a automatizar? Entonces, le van a pedir a un ingeniero de desarrollo que se imagine cómo es este proceso y qué va a pasar, que como él se va a imaginar y puede ser que él se imagine otra cosa totalmente diferente, esto no va a servir para nada. ¿Por qué? Porque no va a servir de apoyo precisamente para el desarrollo de estos procesos, procedimientos, métodos, etcétera. Entonces, eso es bien importante, es
completamente relevante hoy en día en las organizaciones, y es triste que no le den el alcance que esto se merece. Pero sí, digamos que por eso muchas organizaciones les sale tan costoso hacer un sistema de información, les sale tan... Yo no me puedo imaginar cómo lograron esas empresas que no tienen procesos ni procedimientos, cómo lograron hacer sus políticas contables, ¿sí? Ahora, no digo que es que una política contable sea la transcripción de un proceso o de un procedimiento, no, una política contable no es eso, pero para desarrollar yo una política contable, yo tengo que articular a muchas personas en la organización y con base en esos criterios que cada uno dé, es que se arma esa política contable, que es básicamente el mismo proceso que se hace para documentar todos esos procesos y procedimientos en las organizaciones. Entonces, ¿por qué para unas cosas sí funciona y para otras no? No lo sé, pero eso pasa en las organizaciones y es bastante triste el tema, porque una empresa sin esto deja de ser muy competitiva. Imagínense ustedes un banco sin procesos ni procedimientos. Imagínense el cajero tomando decisiones. Ay, sí, o el subgerente. Ah, sí, yo le voy a dar el préstamo porque usted me cae bien. No me traiga sus papeles que yo ni los entiendo. Yo ni sé leer un estado, no sé leer un balance. Imagínate para qué me trae eso. No, tranquilo, venga, yo le doy el préstamo. No, esa gente, el core del negocio de ellos es precisamente esos procesos y procedimientos. ¿Por qué? Porque si yo como gerente, si yo como dueño de ese banco no creo esos procesos y procedimientos, pues fácilmente lo que le estoy diciendo a los empleados es, tranquilo, ustedes tomen decisiones. Usted es autónomo y haga lo que quiera porque es que aquí no hay nada escrito. Por eso aprovechan para hacer robos, aprovechan para hacer fraudes y la primera excusa que tienen es que a mí nunca me dijeron, no había, como no hay procesos, no hay un procedimiento que me indique qué había que hacer, pues yo sí desafortunadamente tomaba eso, pero era que yo lo iba a devolver, ¿sí? ¿Cómo sustenta uno eso? Entonces, son grandes debilidades que hoy en día tienen las organizaciones, ¿ok? Bueno, el ciclo de vida, vamos a acabar esto, el ciclo de vida de un sistema de información contable, pues digamos que ese ciclo de vida se sintetiza en estos 4 pasos. El primero de ellos es identificar la necesidad. ¿Qué es eso de identificar la necesidad? Es cuando la organización debe ser consciente de la necesidad de actualización o cambio en su visión tecnológica para posibilitar la mejora en sus procesos de negocio, ¿ok? Es decir, hay que demostrar cómo un sistema de información contable y computarizado ofrece una nueva forma de entender el negocio y fundamentalmente identificar debilidades, pues digamos que es identificar esas debilidades con el ánimo de poderlas atacar de una manera bien adecuada, de forma tal que no vaya a costar tanto y que lo pueda solucionar de una manera bien rápida, ¿ok? El otro paso del ciclo de vida es la selección del sistema. Y digamos que un sistema de información contable que no solo cubra los procesos típicos del negocio, sino que vaya más allá, ¿sí? Que adicione valor agregado a los procesos de negocio, que no solamente me saque estados financieros, sino que esté en capacidad de pronto de hacerme análisis con esa información, con esos grandes volúmenes de información que se manejan en la contabilidad, poderme decir, qué sé yo, si la empresa está cotizando en bolsa, cuándo es el mejor momento para sacar acciones al mercado, que me haga unos análisis de todo el sector para poderme decir en qué momento yo puedo comprar acciones de otra empresa y de esa manera poderlas adquirir a un buen precio para, con fines especulativos, venderla más adelante y poder obtener una utilidad. Ese tipo de información se logra cuando yo hago una buena selección del sistema. Pero el hecho que yo seleccione, por ejemplo, seleccione SAP, no significa que porque estoy comprando el más caro y el más poderoso, vaya a ser una fácil implementación de ese sistema. ¿Ok? Hay muchos sistemas de información que son potentes, son poderosos, pero de pronto no es lo que yo necesito en mi organización. ¿Ok? Yo no necesito algo tan sofisticado. ¿Sí? Es posible que no lo necesite. Entonces, pues digamos que esa selección de ese sistema tiene que ir acorde al desarrollo del negocio o a ese objeto social que yo estoy desarrollando en el día a día en mi organización, y de pronto yo necesito es algo mucho más pequeño, algo menos complejo,
Y de esta forma, pues voy a poder manipular mejor ese sistema de información. Y la última es el uso del nuevo sistema, y es una vez ejecutadas las fases precedentes, o sea, la implementación del sistema, la selección del sistema y habiendo identificado la necesidad, entonces los usuarios finales se van a beneficiar de la adecuada documentación de los procesos, algo que hablábamos con Gloria, y la optimización que se haya logrado con la evaluación de los mismos. Esto es fundamental, definitivamente. Empresa que no tenga sus procesos documentados está en un riesgo mayor de cometer errores, está más expuesta a un riesgo de tipo tributario, está más expuesta a un riesgo a que los funcionarios le hagan fraude, en fin, sus riesgos se elevan casi que al cuadrado por no tener esto, no tener procesos. Pero bueno, hay empresas que no logran entender esa parte. Digamos que aquí el registro de las operaciones contables, pues básicamente digamos que la estructura de un sistema contable, bueno, hay que entender que un sistema de información contable sigue un modelo básico y un sistema de información bien diseñado, ofreciendo buenas herramientas, ofreciendo digamos que un sistema que haya sido bien diseñado, que tenga documentación, que soporte varios procesos que ya están implementados en la organización, pues eso va a facilitar muchísimo la implementación de un sistema de información, un sistema que sea compatible, un sistema que sea flexible y que tenga una buena relación costo-beneficio, es decir, que ese sistema de información que yo compré a ese precio, lo voy a poder utilizar y le voy a poder sacar el máximo provecho a ese tipo de información, ¿ok? Entonces, básicamente, ese registro de operaciones contables, ahí lo que se hace es el registro de la actividad financiera, y para este registro de la actividad financiera, pues, digamos que en un sistema contable se debe llevar un registro sistemático de la actividad comercial diaria en términos económicos, o sea, cuantificarlo. Cuantificar esas transacciones que en el día a día se hacen en la organización. También debo clasificar la información. Y digamos que un registro completo de todas las actividades comerciales implica comúnmente un gran volumen de datos, demasiado grande y diverso para que pueda ser útil para las personas encargadas de la toma de decisiones. Entonces, yo a veces también tengo que poner en una balanza qué tipo de información le voy a pedir a mis clientes, ¿sí? O qué tipo de información estoy yo guardando en el sistema, porque posiblemente no toda la estoy utilizando. Y eso sí, esa información que tengo ahí almacenada me está generando, me está ocupando espacio, está haciendo que el sistema se vuelva más lento, etcétera, etcétera. Entonces, es mejor a veces tener un resumen de la información. ¿Para qué? Para que la información contable utilizada por quienes toman decisiones esté resumida y sea fácil de leer en un solo ¿cómo se dice? De un solo vistazo, de un solo, se me olvidó la palabra, ¿cómo se dice? Vistazo, ¿está bien dicho? Ya ni me acuerdo, perdón. Gloria, cuéntanos, que tienes la manito levantada. Sobre lo que usted decía ahorita de seleccionar un buen sistema de información, un buen programa. Lo que yo veo también cuando no importa el programa, las empresas utilizan esos programas, escasamente lo utilizan para hacer causaciones y esos programas vienen con módulos de inventario, de activos fijos y no los utilizan. Lo que yo percibo en las empresas y siempre me he llevado esa idea, lo único que les interesa y lo que les preocupa es que el contador, y eso también me parece que es como el ofrecimiento del servicio que hace el contador, de hacer declaraciones de impuestos y no hay nada más. O sea, la contabilidad se ciña a eso y es el círculo y el impuesto y el ICA y el IVA y de ahí no salen. Y entonces el tema de la asesoría y la consultoría no se ve. Entonces Sí. hay muchas cosas que quedan ahí como volando y pues si el administrador, el dueño del negocio no las conoce, pues si uno como contador no asesora en esa parte, pues ellos de pronto no se enteran o no les ponen el interés. Sí, eso es completamente cierto, pero es que aquí también digamos que tiene culpa el Estado colombiano, porque digamos que toda nuestra contabilidad es netamente tributaria, ¿sí? Entonces uno ve que en el día a día
el área de contabilidad y la misma gerencia en muchas ocasiones gastan demasiado tiempo solamente organizando información para la DIAN. Entonces, que medios magnéticos, que el vencimiento de la declaración de renta, que tiene que declarar IVA, que la retención en la fuente, que una cosa, que la otra, y como que todo es en torno a la parte tributaria. Ese es nuestro sistema de contabilidad en Colombia. Es netamente tributario y eso está mal. ¿Por qué? Porque es que uno no puede, una organización no puede girar en torno a los tributos. Una organización tiene que girar ese en torno a su objeto social, al modelo de negocio. Que tengo que pagar impuestos, ok, eso es una arandela, pero es que con ese sistema tributario que tenemos en Colombia, tan absurdamente desbordado, tan grande, tan desordenado, y tras del hecho, súmenle el que cada 2 años lo están cambiando. Entonces, no hay sistema contable que aguante, no hay área de contabilidad que dé abasto. Precisamente es eso, el mismo desorden que el Estado colombiano ha creado por tratar de reducir la evasión, cuando no se da cuenta que si de pronto captura y da penas ejemplares a los corruptos, eso le va a mandar un mensaje a la comunidad y va a decir, oiga, ok, ya estoy viendo que primero, eso de ser corrupto no paga. Y segundo, que la plática que yo estoy pagando de impuestos se está viendo. ¿Por qué? Porque la están invirtiendo bien. ¿Ok? Entonces, desde esa óptica, yo creo que ese sería un mejor mensaje para mandárselo a todos los grupos empresariales en Colombia. Y sé que ellos empezarían como que a dejar de seguir haciendo actividades ilícitas, esas actividades marrulleras en donde lo que hacen es que crean una empresa ficticia en Panamá y todas las importaciones que traen las meten a Panamá, llegan a Colombia mediante contrabando o mediante una figura legal que no paguen tantos impuestos y por ahí evaden el resto de impuestos. O los más ricos en Colombia, que lo que hacen es sacar su platica y llevársela para paraísos fiscales en donde no está en riesgo su plata, en donde pagan unos impuestos muy bajos y pueden disponer de ese dinero en cualquier momento. Entonces, pues sí, desafortunadamente, ese es el problema, la lectura que yo le doy al problema colombiano, y es que toda la contabilidad está orientada o gira en torno al aspecto tributario. El aspecto tributario no es el origen, el aspecto tributario es un resultado de la contabilidad. No tenemos que girar en torno a la parte tributaria. Ese es un gran pecado que cometemos acá en Colombia, pero pues como hay tantas sanciones, como el gobierno anda en esa cacería de brujas, etcétera, etcétera, pues digamos que ahí se pierde mucho, mucho tiempo, ¿ok? Bueno, yo creo que dejemos ahí. Nos falta poquito. Este es un acceso a la información contable y esto es la seguridad del sistema de información y terminamos. Pero ya son las 10 y también quiero que vayan ustedes a descansar. Recuerden, por favor, aquellos que no pudieron presentar el examen, nos vemos el sábado. Yo voy a estar el sábado desde las 5 en la sala de tutoría, ¿ok? Porque es que hay muchas personas. Entonces, los que lleguen a las 5, pues los voy a poder despachar rapidito. Entonces, como para que nos rinda el tiempo, ¿listo? Eh, no solamente los que no presentaron el examen, sino aquella persona que de pronto sacó 3 o menos de 3, lo espero el sábado, me dice, hey Alex, es que no me fue tan bien en el examen. Yo ya sé, ok, no incluyo esta parte en el examen, le pregunto lo que vimos en la unidad 1, ¿listo? Para que esté más tranquilo, ¿bien? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud al respecto. Gracias, Belkin. Muchas gracias por tu aporte. Qué bueno. Hoy estuvieron bien participativos. Y ahí tienen punticos Belkin, Gloria, Laura. ¿Quién más estaba por acá? Bueno, a Diana. En fin, a todos les tengo aquí sus punticos para que estén tranquilos, que participar aquí paga. Bueno, si no es más, entonces les deseo una feliz noche. Descansen y nos vemos en 8 días, ¿ok? Bueno, nos vemos el sábado con aquellos que no presentaron el examen. Gracias, profe. A ustedes, muchas gracias. Cuídense mucho, que les vaya bien.